el verdadero discípulo. El Señor Jesús fue la personificación de un carácter, de una forma de ser que agrada a Dios. Si queremos saber en qué se complace Dios, en qué comportamiento se complace Dios, miremos a Cristo. Él fue el ejemplo perfecto para aquellos a quienes llamó verdaderos discípulos. Aunque Él es incomparable, se nos ordena seguir su ejemplo. ¿Sí entienden eso? Y algunos dicen, no, eso es imposible, yo nunca voy a ser como Jesús. Entonces, mejor nada. No, ese no es el llamado bíblico. Eso es como quien dice, yo no sé si ustedes conocen a alguien quien dice, hice dieta, comí poquito y no bajé de peso, entonces mejor como de todo. ¿Sí? ¿Conocen a gente que habla, que piensa así? ¿Y les parece lógico eso o no? ¿Qué debe hacer? Vivir de forma mesurada y listo, bien. Entonces tenemos eso también con el discipulado. Nunca vamos a ser como Él, pero Él es la estatura del hombre perfecto y a Él queremos imitar. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como... Aunque Él no puede ser igualado, sigue siendo la imagen a la que debemos conformarnos. Romanos 8:29. Leo Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo funciona esto? Porque si los logros son en mis fuerzas, la gloria es para mí. Si los avances son por sus fuerzas, la gloria es para Él. Y Dios siempre quiere que la preeminencia sea para Él. Entonces debo reconocer mi incapacidad y su suficiencia total. Y así se cumple lo que Dios quiere, para la alabanza de la gloria de su nombre. Porque es Él quien lo hace todo. Por Él y para Él. Nuestra mayor responsabilidad estando en la tierra es ser imitadores del Dios que tomó forma humana. Ser imitadores del Dios que tomó forma humana en la persona del Señor Jesucristo, el modelo del verdadero discipulado. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo imito a Cristo. Efesios 5:1. Y eso es lo que debemos hacer cada uno, ser imitadores de Cristo. Isaías 54 es un versículo interesante. Si no lo han visto, les recomiendo que lo miren. Isaías 54 dice, hablando proféticamente del Señor Jesús, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. ¿Y qué es una lengua de discípulo? Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. El discípulo sirve, el discípulo aprende. Entonces continúa Isaías 54. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Ponen cuidado, hacen caso. Eso es lo que hace un discípulo. Lo tenemos todo al revés cuando creemos que el discípulo manda y da órdenes. No, el discípulo escucha, pone cuidado, hace caso. Cuando el Señor Jesús llamó a los 12, compartió con ellos las exigentes condiciones del discipulado. Lo vimos en Lucas 14, en Lucas 9. El Señor Jesús fue siempre un fiel ejemplo de lo que enseñaba. Él no les pidió algo que Él no había hecho ya. Es el Maestro perfecto. Llamó a los discípulos a la senda de la cruz. ¿Y Él qué hizo? Él los llamó a la senda de la cruz. Dijo, vayan ustedes. No, Él los llamó a la senda de la cruz. Senda que Él mismo atravesó. Y Él nunca volvió su rostro hacia atrás. Él no puso su mano en el arado y volvió atrás. Entonces lo que Él les decía que no hicieran,
Él nunca hizo lo que les pidió que no hicieran. Él siempre hizo lo que les pidió que hicieran. Dijo que debían negarse a sí mismos. Nuestros políticos, ¿verdad? Nos dicen que va a ser difícil y los precios van a subir. Y después viven con lujos, ¿verdad? Sí, esos son los líderes humanos, ¿verdad? Pero Jesús dijo que debían negarse a sí mismos y Él mismo fue desinteresado. Siempre vivió para complacer al Padre y para atender a los demás. Los llamó a una vida de sacrificio y Él ¿cómo vivió? Y Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Les dijo que debían abandonarlo todo y Él no tenía más de lo que llevaba puesto. Y su comida era sencilla. Todo lo que Él predicó, también lo vivió. Su vida fue la de un verdadero discípulo. Entonces vamos a mirar varios aspectos de la vida de Jesús y luego hacer aplicación para nuestras vidas. Eso es lo que vamos a mirar en esto de Jesucristo como el verdadero discípulo. Primero vamos a ver la motivación del Señor Jesús. Proverbios 8:30 dice que Él era la delicia de su Padre. Proverbios 8 habla acerca del Hijo y su relación con el Padre. Dice que era su delicia en Proverbios 8:30. Pero a pesar de ser el Hijo amado, dejó toda su gloria y riqueza para venir al mundo. Los ángeles le adoraban. Las glorias del cielo le rodeaban. ¿Y por qué dejó todo eso? ¿Cuál era su motivación? Vino a donde fue rechazado porque amaba al Padre. Cristo cumplió siempre la voluntad del Padre. Yo hago siempre lo que el Padre quiere, dijo una y otra vez, Juan 6:38, Hebreos 10:9. Hacer tu voluntad me ha agradado. El verdadero discípulo debe cumplir la voluntad del Padre. Entonces, su motivación debe ser mi motivación. Sí, esa es la idea. Él actuó porque amaba al Padre. Yo también debo actuar por amor al Padre. Aunque el costo de la obediencia sea muy elevada. No mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cristo entregó su vida por nosotros, los pecadores, cuando aún éramos sus enemigos. Y lo hizo voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Entregó su vida de buena gana y no por obligación. Eso es su motivación. Ahora, su obediencia. Jesús, el Hijo del Hombre, siempre se dejó guiar por el Padre. Juan 8:29. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de Filipenses 2:8. Cristo fue obediente en todo momento. El verdadero discípulo aprende a complacer a Dios y hace lo que le manda el Maestro. Su motivación, mi motivación. Su obediencia, modelo para mi obediencia. El alumno de Cristo debe imitarle. El alumno de Cristo debe ir contra de lo que desea su carne. Y eso implica imitarlo a Él. Negarme a mí mismo implica no a la comodidad y al egoísmo. El mundo dice que eso no es negociable. No te niegues a ti mismo, date unos gusticos. Pero Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, su obediencia, modelo para mi obediencia. Entonces, necesito que Dios me capacite para estar dispuesto a dejar la comodidad y el egoísmo, porque eso no me nace. Eso sí es luchar contra mi carne. Hablemos ahora de su servicio. Nuestro Señor fue siervo de Dios por excelencia. Sirvió. Él tomó una posición muy inferior al que se merecía. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en sacrificio por muchos. Marcos 10:45. Aún tomó una toalla y se arrodilló a los pies de sus discípulos
para hacer el trabajo más humilde, lavarle los pies a los suyos. Juan 13, 1 al 15. Entonces vimos su motivación, su obediencia, su servicio. Cada creyente es llamado a servir a Dios y a los demás. Dios, ayúdame a servir a los demás. No es posible dedicarnos a hacer lo que se nos viene en gana y al mismo tiempo servir a Dios y a quienes nos rodean. ¿Sí? Entonces, si lo que más importa soy yo, como que no queda mucho espacio para servir a Dios y a los demás. Se me llama a servir a Dios y servir a los demás. Él lo hizo y me llama a lo mismo y me capacita para lo mismo. Sirvamos abnegadamente. Hablemos de su amor. No hubo ninguna circunstancia en la cual Jesús actuara sin amor. ¿Se imaginan eso? Nunca actuó sin amor. Él amó al joven rico, a pesar de que el joven rico decidió no seguirle. Actuó amorosamente hacia los niños. Los discípulos dijeron, váyanse, no molesten al maestro. Y él los amó, a los niños. Reprendió a los discípulos. Él amó a los leprosos, los miró con amor. Aún trató con amor a sus enemigos. Padre, perdónales. Pero encima de todo, Él amó al Padre. El amor de Dios es sacrificado. El amor de Dios brota de la voluntad. El amor sacrificado actúa. No es un mero sentimentalismo. Entonces, Él actuó por amor. Yo debo obrar también por amor. El amor de Dios se manifiesta a pesar de lo indigno del objeto de su afecto. No es que lo merezcamos, sino que nos ama porque nos ama. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que es por su misericordia, por su bondad. El creyente debe amar a Dios primero, para luego poder amar a los demás. El amor es una marca distintiva del cristiano. En esto van a saber que son mis discípulos, porque se aman. El que no ama a su hermano no puede amar a Dios, no es nacido de Dios. 1 Juan 4, 7 y 8. Debemos amar al Señor con todo, corazón, alma, mente, fuerzas. Amar a nuestros vecinos, amar a nuestros hermanos y aún debemos amar a nuestros, ¿qué? Según Mateo 5, 44, amar a nuestros enemigos. Como Él lo hizo, ¿verdad? O sea, no nos pidió nada que Él no haya hecho. La determinación y el celo del discípulo deben ser templados por el amor. Porque algunos somos muy determinados y hagámosle, pero podemos pasar por encima de la gente y causarles daño. Mi determinación y mi celo deben ser templados por el amor. Hablemos ahora de su compasión. La compasión se deja ver, la compasión de Jesús se deja ver en la solidaridad para con quienes sufrían. Y mi compasión debe dejarse ver también en mi solidaridad con quienes sufren. Siendo consciente de la desgracia de otros, teniendo el deseo de ayudarles. Cristo, al observar las multitudes, notó que eran como ovejas. ¿Cómo? ¿Tú qué ves cuando ves a la gente? Cuando ves a la gente dice, hoy más problemas. Jesús vio a la gente y dijo, ovejas que necesitan ser pastoreadas. ¿Cómo los ves tú? Se compadeció de los enfermos, se compadeció de los hambrientos, se compadeció de los ciegos, se compadeció de los leprosos, se compadeció de los afligidos. Al estar con gente
necesitada, Él actuó para aliviarles de su aflicción. Dios es compasivo. Él tiene un interés personal hacia las necesidades de la gente. El sufrimiento es consecuencia del pecado. El sufrimiento no es la voluntad de aquel que lo creó todo hermoso. El sufrimiento es a causa del pecado. Aunque el pecado ha hecho estragos en el mundo, el Señor tiene un profundo cuidado por su creación. Y el discípulo debe conmoverse ante las necesidades de otros. Él fue compasivo, yo debo ser compasivo. El discípulo debe mostrar compasión hacia las necesidades y penas de los demás. Hablemos ahora de su vida de oración. Jesús fue un hombre de oración, se levantó muy de mañana, cuando todavía era oscuro, Marcos 1:35, y se fue a un lugar solitario para orar. A los discípulos les llamó la atención esa disciplina, esa vida de oración de Jesús, y le pidieron que a ellos les enseñara a orar. Lucas 11:1. Él enseñó por medio de su ejemplo, así dirigía él, el mejor maestro. Jesús oró al inicio de su ministerio público. Oró antes de tomar decisiones importantes, como la selección de los 12. Oró al estar en gran agonía. Oró. Tuvo comunión con el Padre. Aún ahora en el cielo, dice Hebreos 7:25, que ora por los suyos. Leo Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¡Wow! Sigue orando por ti, por mí. El discípulo debe comunicarse a menudo con Cristo. La oración es como su chaleco salvavidas, lo que previene que se hunda, lo que siga a flote. Al orar, ¿qué aprendes? ¿Qué aprendes a orar? Bueno, debes aprender a esperar, callar. Tantas veces es llegar a la presencia de Dios y decir, uy Dios, mi lista de mercado es muy larga. A ver, pon cuidado que yo te voy a decir todo lo que necesito. No, lo sabio es llegar a su presencia y callarme. Él tiene más sabiduría y sabe mejor lo que hacer. Entonces, al orar, debo aprender a callarme, a prestar atención, a escuchar atentamente, a esperar que se me den instrucciones. Debo aprender a rendir cuentas de mi servicio y estar dispuesto a que me corrija. Eso es con humildad. Mi tiempo de oración debe ser un tiempo de evaluar mis actitudes y acciones. Mi tiempo de oración debe ser un tiempo para expresar aprecio por quién es Dios, por lo que Él ha hecho. Hablemos también de la fe del Señor Jesús. El verdadero discípulo, Jesús, el verdadero discípulo, fue dependiente del Padre. Él hizo lo que el Padre le ordenó. Incluso, miren qué interesante en Mateo 14:19, aún en esto de dar de comer a la multitud. Mateo 14:19. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todo fue en dependencia del Padre. Levantó los ojos al cielo y bendijo los alimentos. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Él, el verdadero discípulo, fue dependiente del Padre en todo. Jesús enseñó a sus discípulos que también debían depender de Dios. Oraban y Él les enseñó a orar: el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Dependencia del Padre. Asombrosamente, ni él ni sus discípulos padecieron necesidad. Tuvieron todo lo que necesitaban. Cuando los mandé, dijo él, sin mayor cosa, ¿padecieron alguna necesidad? Dijeron, no, ninguna. Él provee para los suyos. Él invita y él paga. El Señor nunca estuvo ansioso. Nunca dijo, hoy, ¿de dónde va a venir nuestra próxima comida? Y se me invita a hacer lo mismo. El Señor nunca enseñó, más bien, el Señor enseñó a sus discípulos a no preocuparse. Mateo 6, 25 al 34. Miren los lirios del campo. No se afanan y crecen. Miren los pájaros. No viven estresados. Y su Padre les alimenta. Y ustedes, no sean como los gentiles que ansiosamente buscan. Dependan de Dios. Busquen primero el reino. La vida del discípulo debe ser una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La vida del discípulo debe ser una vida de fe en el Señor y su palabra. La fe es el móvil de su existencia. La fe es lo que le mantiene a flote en medio de las dificultades. El justo, por la fe, vivirá. La vida de fe es de dependencia del Señor, de confiar en Él, de esperar en Él para todo. A Dios le complace que el discípulo dependa de Él para cada necesidad. Yo tengo 4 hijos adultos y son bien independientes, pero cuánto me gustan cuando me dicen, papi, ¿me ayudas con esto? Y yo les doy una piedra, ¿verdad? No, los amo. Digo, gracias por querer que te ayude. Tú no necesitas pedirme nada. Eres ya grande, hecho y derecho, mis 4 hijos. Pero me agrada que me pidan. Y mi Padre Celestial, a diferencia de mis hijos, no puedo hacer nada solo. A mi Padre le complace que yo dependa de Él para todo. Y reconozca que aún el pan que como es un regalo de Él. Y si con encima del pan me da cuajada, y si en vez del pan me da una arepa santanderiana, uy, no me lo merezco, no me debe nada, pero cuán bueno es Él. El Señor Jesús fue el perfecto ejemplo de todo lo que Él les pidió a sus discípulos que fueran. Su motivación era su amor por el Padre. Su obediencia reflejó ese amor. Su actitud servicial fue un modelo de liderazgo, el líder por excelencia. Su amor era supremo, su amor para con Dios, su amor hacia los demás. Su amor quedó evidenciado por su paciencia y su compasión. Él participó en la batalla espiritual por medio de la oración, por la fe y por la palabra de Dios. Él fue el verdadero discípulo. Y nosotros somos llamados a imitarle, a seguirle. A veces nos excusamos por nuestra debilidad. A veces nos excusamos por nuestra incapacidad para imitar al Señor Jesús. Es que soy humano, es que yo fallo, no espere mucho de mí. Otras veces nos sentimos culpables porque no somos todo lo que Él es. Sí, vamos de excusarnos a ser muy exigentes con nosotros mismos. No obstante, su vida sigue siendo el modelo perfecto para nosotros. Y no debemos rebajar esa medida. Debemos andar como Él anduvo, querer ser como Él, pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él. Mientras conscientemente prosigamos hacia la meta de ser como Él, podemos estar seguros de que eso le complace al Padre. Solo seremos perfeccionados en el cielo. No obstante, necesitamos anhelar tener un buen carácter aquí, hoy. Y esa debe ser la gran meta por la cual luchamos a diario.
en el poder del Espíritu. Lección 4. ¿Cómo vamos? Vamos. Ahí vamos. Por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Lección 4. ¿Qué? Porque hice el 2. Y después del 2 viene... Pero son 13 capítulos y no podemos verlos a los 13, si no estaríamos hasta esta noche. Entonces, si me permiten, seguimos con la 4. ¡Qué pena! Ustedes sí están bien. ¡Wow! ¡Qué chévere! Les felicito. Pero si después quieren salir esta noche y nos sentamos y hablamos de la 3, sí, claro, no hay ningún problema. Lo podemos hacer. La 4, gracias. Las prioridades del discipulado. Jesús comprendió claramente la importancia de tener prioridades. ¿Sabes lo que es tener prioridades? Para tener prioridades, debo brindar una atención preferente o preferencial a lo que es más importante, ¿verdad? Tener prioridad quiere decir que voy a escoger ciertas cosas sobre otras. Por definición, eso es una prioridad. Si vivo de acuerdo a mis prioridades. Debo escoger intencionalmente entre muchas oportunidades y exigencias y esta es mi prioridad. ¿Entendemos eso? Todos hacemos eso de continuo. Cada día el Señor puso primero las cosas de primera importancia. Él nunca escogió lo que no era importante. Él nunca perdió el tiempo con cosas sin valor. Cuán fácil es perder el tiempo, ¿verdad? Un sermón de 45 minutos nos parece interminable, pero un partido de fútbol de 2 horas pasa así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué gasto mi tiempo? Jesús nunca usó su tiempo para algo sin valor. Escogió siempre hacer lo que Dios quería que él hiciera, siempre. El Señor tampoco postergó nada importante. Él sabía que no había tiempo que perder. Él sabía que no había oportunidades que pudieran desperdiciarse. Él se dedicó a hacer siempre lo importante. Él no perdió el tiempo en cosas de menor importancia. El hombre sabio, con la ayuda de Dios, establece prioridades y vive para cumplirlas. ¿Sabes lo que es lo más importante? ¿Te dedicas a ello? No te distraigas. Cuán fácil es distraernos. Mi amada esposa es muy organizada, muy disciplinada. Y yo soy todo lo contrario. El Señor nos puso juntos para ayudarme a mí y para enseñarle a ella paciencia. Para mí, si me llaman a una reunión a las 4, con que llegue a las 4:10, me parece que me deben felicitar. Para ella, si la reunión es a las 4, si no estamos a las 3:30, ya llegamos tarde. Para las citas médicas. Miguel, ¿vamos a llegar tarde? No, tranquila, mi amor, eso, nadie llega a tiempo para las citas médicas. Igual, el médico siempre va atrasado con la agenda y igual nos los llaman hasta como las 10 o las 4. Eso no va con María Elena. Entonces, aprendo a amarla haciendo lo que a ella le gusta, lo que es importante para ella. Pero ha sido un proceso bien difícil. Un hombre diligente encausa sus energías para hacer las cosas de verdadera importancia. Está enfocado. Nunca hubo alguien tan enfocado, resuelto, determinado como nuestro amado Señor Jesús. Aprendamos de su ejemplo. Diligente, no distraído. El discípulo debe ser como su maestro, viviendo de acuerdo con prioridades sabias, tanto en sus decisiones personales como en el uso del tiempo. Mateo 22, 37 al 38, ¿se acuerdan? Le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo más importante? Y él habló del amor a Dios. Y de ese texto aprendemos lo que debe ser lo primero, lo que debe ser nuestra prioridad. Debemos buscar el reino de Dios y trabajar en pro de los intereses del Señor.
buscar el reino de Dios y trabajar en pro de él. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la perspectiva de Dios, sus prioridades. Vamos a hablar un poco de esto ahora y más después del descanso. Entonces vamos a considerar la perspectiva de Dios. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es importante para Él? Porque lo que es importante para Él debe ser importante para mí. Entonces, primera prioridad, número 1, la prioridad de las cosas eternas sobre las temporales. Dios es eterno, Él vive más allá de toda limitación de tiempo. En cambio, nosotros vivimos en una esfera temporal. Vivimos donde se le da mucha importancia. ¿Cuáles son las prioridades del mundo? Lo que produce placer, la comodidad, la fama, la buena inversión, el turismo y el romanticismo. Y el mundo jala bien duro. Y esas cosas las venden como las más importantes. Y es fácil dejarnos seducir por los valores del mundo. Que yo tengo la 13, el otro tiene la 14, el otro se compró la 15. ¿Cuál es la que salió ahora del iPhone? ¿Cuál es la 16, verdad? Uy, esa está buena. Quien está bien actualizado, esa es la que tiene. Venda la 15 y cómprese la 16, ¿sí? O véndanmela a mí bien barata y después usted va y se compra la nueva. Pero siempre están diciéndome que si usted no tiene lo último, no vale. Y debo recordar que es importante para Dios lo eterno sobre lo temporal. Lo eterno incluye la palabra de Dios, lo eterno incluye cumplir la voluntad de Dios, lo eterno incluye la salvación de pecadores, lo eterno incluye la expansión del reino de Dios. El discípulo debe aprender a valorar más lo permanente, lo que no se acaba, lo que Dios quiere, lo eterno. Segunda a los Corintios 4, 18. No poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda a los Corintios 4, 18. Debemos dedicarnos a aquello que tiene mayor provecho eterno. A la hora de escoger qué es lo más importante, lo que es de provecho eterno. Número 2, la prioridad de lo espiritual sobre lo físico. Dios es espíritu, los que le adoran deben adorarle en espíritu, Juan 4, 24. Aunque la mayoría de las personas cuida más su cuerpo que su alma, entonces es muy interesante. Conozco a un agente de seguros y dice, lo más curioso es que la gente asegura su casa, su apartamento, su carro, pero ¿quién asegura su alma? Entonces ponemos mucho cuidado a las cosas temporales, lo físico, pero debemos cuidar el agua, cuidar el agua, así también. El alma. La realidad es que el agua espiritual satisface por más tiempo que el agua física. Fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. De esta agua vas a tomar y te va a dar sed al ratico. Pero el que bebe de la fuente que yo le ofrezco, no volverá a tener sed. Por eso construir una vida a punta de obras piadosas es mejor que acumular cosas terrenales. O sea, esa comparación que hace Pablo en 1 Corintios 3 entre lo de madera, lo de oro. Entonces, ¿mi vida qué es? ¿Está construida a punta de hojarasca o de materiales que resisten el fuego? Esa es la idea. Las palabras de Cristo no pasarán. Eso es eterno. Eso es espiritual. Son espíritu y vida. Debemos dedicarnos a aquello que tiene mayor valor espiritual. Número 3, la prioridad de las personas sobre las cosas. El Señor llamó necio a un hombre rico que vivía solo para acumular riquezas. Lucas capítulo 12. Las cosas se deterioran y rompen. El hombre con quien se enamoró María Elena no tiene el mismo físico que tenía entonces.
o las cosas se devalúan, se dañan, se envejecen, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta? Todo. Todo lo que forma parte del mundo material presente pasará. Sin embargo, el alma de las personas es inmortal, nunca dejará de existir. En algún lado vivirá para siempre. Por eso Jesús preguntó, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y la respuesta es, de nada le sirve. Marcos 8:37. Jesús dio su vida por las personas, no por objetos. Él dijo que la amabilidad y bondad hacia los necesitados no perderá su recompensa, aún el vaso de agua. Si lo hiciste a uno de los pequeños, también lo hiciste a mí. Y lo de Mateo 25, 35 al 40, ¿cuándo te vimos necesitado y no te prestamos cuidado? Él dijo, si no lo hicieron a uno de ellos, es como si no me lo hubieran hecho a mí. Él amó a la gente y usó las cosas, y sus discípulos deben hacer lo mismo. Pensemos ahora en nuestras responsabilidades. La vida nos la dio Dios con el propósito de que lo contemplemos a Él. Dios no nos dio la vida para que no hagamos nada o para que perdamos el tiempo. Entonces pensemos en nuestras responsabilidades. ¿Por qué me dio Dios la vida? ¿Para qué estoy acá? Desde el comienzo Dios dio al hombre responsabilidades. Que pusiera el nombre a los animales, que labrara la tierra. También le dio privilegios y bendiciones. Lo trágico es que demasiadas veces usamos lo que Dios provee solo para satisfacernos, para nosotros, de forma egoísta, y no aprovechamos el tiempo para honrar a Dios. ¿Cómo debemos ordenar nuestros días correctamente? Según la palabra de Dios, todos tenemos, y vamos a mirar, primero tenemos responsabilidad hacia Dios. Dios no solamente debe ser una parte de nuestra vida, más bien Él debe ser lo que más anhelamos. Mateo 27:8. Estas expresiones de confianza, dependencia del Señor. Mateo 27:8. Cuando dijiste, busca en mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Mi responsabilidad hacia Dios. Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Así como Jesús pasó tiempo a solas con su Padre, muy de mañana, los discípulos deben tener comunión cercana con Dios. Eso debe ser cierto no solo para algunos, la comunión con Dios, todos los creyentes deben tenerla. Incluso los discípulos más ocupados deben tomar tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Marta, Marta, Lucas 10, 41 y 42. Tu hermana realmente entiende lo que es más importante. Todos debemos tomar tiempo para estar a los pies de Jesús. Segundo, responsabilidad hacia el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es nuestra familia espiritual. Los creyentes son nuestros hermanos. Se nos otorgan dones espirituales para que ayudemos a otros creyentes a realizar la obra del ministerio. Alcanzar la estatura de Cristo. La meta del apóstol Pablo era que cada creyente llegara a la madurez en Cristo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto trabajo. Colosenses 1, 28 y 29. Eso también debe importarnos a nosotros, que otros conozcan a Cristo, que los creyentes crezcan en madurez. Jesús le pidió a Pedro que demostrara que le amaba apacentando a sus ovejas, Juan 21. Tenemos la tarea de servir activamente a los demás creyentes del cuerpo, Gálatas 6:10. Hacer el bien a todos, pero mayormente a los que son de la familia de la fe. Tercero,
Responsabilidad hacia los que no conocen a Cristo. Responsable a Dios, al pueblo de Dios, a los que no conocen a Cristo. El discípulo no debe permanecer indiferente ante el hecho de que hay millones de personas a su alrededor que están bajo condenación. Desde un inicio Jesús llamó a los 12 a pescar hombres. Marcos 1:17. La gran comisión que les dio fue que compartieran el evangelio en todas partes, con todo el mundo. Antes de su ascensión, el Señor Jesús les llamó a testificar de Él. Me seréis testigos en todas partes. Hechos 1:8. Debemos advertir continuamente a los inconversos de su situación precaria. Ezequiel capítulo 3. Si el impío es condenado y usted no le dijo nada, se lo voy a reclamar a usted. No dejemos esa tarea para unos pocos. Salgamos del salero. Tengamos un impacto verdadero en nuestro entorno. Entonces, evalúate aquí al final de la sesión 2. Evalúate. Piensa en qué cambios necesitas hacer para tener tus prioridades en el orden correcto. ¿Sabes cuáles son las prioridades que debes tener? La pregunta es, ¿las tienes en el orden correcto? ¿O necesitas decir, Dios, perdóname porque me distraigo con mucha facilidad? Perdóname porque mis prioridades están invertidas. Evaluémonos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das, que en verdad evaluemos cómo vivimos, porque nuestras prioridades no son las que decimos que son, sino las que se dejan ver por nuestras acciones. Gracias por recordarnos estas verdades en el nombre de Jesús. Amén.